Les invito a abrir fuera de serie, digamos, de la serie que tenemos, que estamos dando tanto en Proverbios como en Lucas. Me gustaría hablar hoy en 1 Timoteo, capítulo 4. 1 Timoteo 4, del 6 al 10. Le puse de título a mi sermón, las mal llamadas disciplinas espirituales. No sé si han oído hablar de las disciplinas espirituales. Hay al menos, por tirarme a mocar, al menos 20 libros hay en español que hablan de las disciplinas espirituales. Y bueno, me gustaría explicar un poco esto y ponerle un límite a este asunto que no es nuevo, la verdad que no es nuevo. Cuando yo recién era convertido había un libro en español, la alabanza de la disciplina, algo así se llama, de Richard Foster. Hoy hay un montón. Alabanza a la disciplina se llama el libro. Bueno, vamos a tratar de entender. Dice el Señor, Dios, en su palabra, en 1 Timoteo 4, verso 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Es un aire allá adentro. Tremendo. Pero tanto calor hace. Bueno, en fin. Gracias, Cristian. Quiero mencionarles que muchos escritores, algunos serán pastores, me imagino, han aplicado este texto, sobre todo cuando dice ejercítate para la piedad, para elaborar toda una serie de prácticas, un sistema de prácticas, supuestamente para ayudarnos a crecer en la piedad. Ahora vamos a explicar lo que significa eso. Les mencioné recién a Richard Foster, que fue como un pionero en alabanza a la disciplina. Él dice que hay ejercicios o disciplinas espirituales internas y externas y colectivas. Las internas serían la meditación, la oración, el ayuno y el estudio. Externas, la sencillez, retiro, sumisión y servicio. Y las disciplinas colectivas, confesión, adoración, búsqueda de asesoramiento y gozo. Un hombre que hace poco murió, que es una bendición por lo equilibrado y lo sabio, sus libros son preciosos. Jerry Bridges tiene un par de libros, uno que se llama La práctica de la piedad y otro, después se los menciono, pero lo tengo más adelante citado, no recuerdo el nombre. Dice que la disciplina de la oración, la meditación, la adoración, la comunión con Dios, la humildad, el contentamiento, la gratitud, el gozo, la santidad, el autocontrol, la fidelidad, honestidad absoluta, dependencia, lealtad, paz con Dios y con los hombres, paciencia, gentileza, bondad y amor. Interesante, Jerry Bridges se da cuenta, ha escrito muchos libros sobre la vida cristiana, son todos recomendables. Él se da cuenta cuando hace esta lista que muchos de estos títulos que yo les leí, son títulos de cada capítulo, en realidad muchos de ellos son frutos del Espíritu, más que disciplinas que tenemos que practicar, ¿no? Amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, etc. Un hombre llamado Donald Whitney, que es del bando de los conservadores, no así Richard Foster, que leí primero, sí Jerry Bridges y Donald Whitney también, dice que él en su libro, que se llama Disciplinas de la Vida Cristiana, habla de la apropiación de la Biblia, ahí mete el tema de la meditación, etc., oración, o sea, lectura, estudio, meditación de la Biblia. Después habla de oración, adoración, evangelismo, servicio. Imagínense, disciplinas en cuanto a cosas que tenemos que practicar, ¿no? Mayordomía, ayuno, silencio y solitud.
ahí se te prende una luz amarilla por lo menos. Silencio y solitud, o sea, estar solo y en silencio. Y uno empieza a pensar, no sé, los que tenemos el hábito de todo querer saber dónde está en la Biblia, dónde lo dice Dios, de dónde sacaron eso, ¿no? Escribir un diario, Chan, y aprender. Son buenos consejos de todas maneras, ¿no? Escribir un diario, yo lo hice por mucho tiempo y me fue de bendición. A veces lo hago, a veces no lo hago. Y me gusta cuando lo hice, después volver, pues los tengo guardados, a leer lo que puse. Y más que nada lo que hacía era escribir oraciones a Dios, le decía cosas a Dios. Y me gusta saber lo que le dije a Dios, ¿no? Lo que me estaba pasando, etc. Interesante. Un hombre no tan conservador llamado Dallas Willard, muy famoso, ha escrito ya muchos libros sobre el tema. Y escuchen esto, ya porque se van yendo algunos de la Biblia, ¿no? Él hace una lista de lo que se ha practicado a lo largo de la historia del cristianismo. Y habla de, noten esto, peregrinación, es una disciplina espiritual, autoexilio, hacer vigilias, escribir un diario, guardar el sábado, practicar trabajo físico, hacer compras en las áreas más pobres de nuestra ciudad. Bueno, y etcétera. Ya cuando empieza uno a leer eso dice, bueno, pero una disciplina es algo que uno hace permanentemente. Imagínate todos los días irte a la salada, no sé, o a un puesto de verduras, o a no sé, una feria. Está bueno. Yo he leído de otro autor y me ha bendecido mucho. Cuando perdemos la compasión, decía él, el doctor Montoya, predicando con pasión, se llama el libro. Y en un capítulo habla de la compasión, y él dice que cuando siente que su alma está seca y ya no tiene compasión por los seres humanos, se va a un barcito de mala muerte y se sienta ahí y empieza a mirar a la gente y se le prende fuego el corazón otra vez. Y explica con detalle, muy lindo. Bueno, pero Dallas Willard, después que da toda esta lista, y yo la corté, reconoce, dice él, que pocas disciplinas de su lista son absolutamente indispensables. Él habla también de disciplinas de abstinencia, soledad, silencio, ayuno, frugalidad, o sea, comer poco. Desayuno intermitente será, ayuno intermitente, digo. Castidad, secreto y sacrificio. La disciplina del secreto. Y después disciplinas de compromiso, estudio, adoración, celebración, servicio, oración, comunión, confesión, sumisión. Todo un lío. Imagínense, hay 20 libros, como yo les digo, por lo menos. Para mí ya es todo un lío, porque cuando pasan estas cosas, uno enseguida sospecha que no se está rigiendo por la Biblia, sino por la historia, lo que otros hicieron, ¿verdad? La tradición de la iglesia, pero no por lo que la Biblia dice. Nuestro pasaje dice solamente, Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Y no dice absolutamente nada de qué es lo que tiene que hacer. Y nosotros deberíamos saber qué hay que hacer y qué no hay que hacer para no dejarnos confundir, porque por lo visto todas estas listas tienen cierto atractivo para nosotros. Nosotros queremos hacer algo. No sé por qué, pero así somos. Queremos hacer algo, queremos meterle ganas. Sospechamos todos y con razón de que la disciplina tiene mucho que ver con nuestra santificación, con nuestra santidad, nuestra piedad. Nosotros lo vemos, las personas que son más disciplinadas, más ordenadas, más consistentes, maduran más rápido en la fe cristiana, en la vida cristiana. Y son más piadosas también, a veces. Hay gente que le pone muchas ganas a todo y no por eso son más piadosos, más devotos a Dios, más espirituales, no necesariamente. Si usted está haciendo sus esfuerzos sistemáticamente, pero en asuntos no equivocados, no solo no va a crecer espiritualmente, sino esos esfuerzos probablemente estén impidiendo que usted crezca espiritualmente. Porque dan una falsa sensación de tranquilidad a usted, que no, como los fariseos. No sé si podemos imaginar a alguien más disciplinado que un fariseo. Y el Señor Jesús los condenó. Como que no entendían nada, espiritualmente eran insensibles, no tenían amor por las personas, etc. Tenían un orgullo que explotaba, ¿no? Así que vamos a tratar de entender este texto, porque de acá sacan todo.
Todos estos libros se basan en este pasaje, ejercítate para la piedad, y tenemos que entender qué es lo que dice. Me gustaría a mí en el sermón, un poco técnico, es un poco teológico el sermón, pero vamos a tratar de ceñirnos al pasaje. En primer lugar, explicarles algunas definiciones para entender el texto, más que nada ver el contexto y lo que dice el texto. La palabra disciplina, qué significa, la palabra piedad, qué significa. Después hacer algunas observaciones, 6 observaciones quiero hacer para limitar el texto, lo que no es una disciplina espiritual. Y finalmente algunas sugerencias para aplicar este texto de manera apropiada y sacar provecho, ¿no? Porque acá ya habla de promesas, acá ya habla de una promesa, ¿no? Que el ejercicio corporal dice para nada aprovecha, pero la piedad tiene promesa de esta vida y de la vida venidera, ¿no? Así que en primer lugar veamos algunas definiciones para entender el texto. En primer lugar el contexto, veamos el significado de lo que está pasando acá. ¿Por qué le dice esto Pablo a Timoteo? Bueno, esta carta, 1 Timoteo, son instrucciones para un pastor joven, Timoteo. Algunos dicen que cuando recibió esta carta tendría unos 35, 40 años. Joven en esa época, joven. Ya Timoteo hace por lo menos 15 años que está trabajando con Pablo. Pablo ya le enseñó mucha doctrina, pero él necesita guía en la práctica, ¿verdad? Esto está sucediendo en la iglesia de Éfeso. Timoteo está en Éfeso. Y en Éfeso, leemos desde el principio de la carta, empezaron ya a haber falsos maestros y Pablo advierte que va a venir una apostasía. Lo dice acá al principio del capítulo 4, que va a venir personas que van a prohibir casarse, que van a prohibir comer ciertos alimentos. Todas cosas que tienen apariencia de piedad, como recién leímos en Colosenses, pero no tienen ningún tipo de poder contra nuestras pasiones carnales, ¿no? A ver, conectando esto con Colosenses, siempre ha sido de alguna manera atractivo, sugerente, porque nosotros luchamos con nuestro pecado y luchamos bastante y nos frustramos y siempre nos atrae que alguien nos venga a dar una fórmula o a decir, mira, yo desde que hago esto, desde que voy a comprar a la feria, soy más espiritual, ponele. Y vos vas a la feria a ver si te puede pasar lo mismo, ¿no? O sea, como una fórmula. Bueno, Pablo le está advirtiendo a Timoteo, tené cuidado con las fábulas de viejas, los cuentos que te hacen una persona, hoy diríamos lo llame ya, ¿no? Cosas que están fuera de la Biblia, que son mitos, la palabra fábula son mitos, ¿no? Pablo está preocupado por la falsa enseñanza que hay allí, que se está viniendo, y entonces Pablo le advierte a Timoteo cómo tiene que él pastorear esa iglesia siendo joven, cómo él tiene que crecer espiritualmente, fortalecerse espiritualmente, y él mismo, aunque sea joven y aparentemente débil frente a personas que hablan con certeza, él los tiene que callar, tapar la boca. Notablemente en capítulo 6 al principio, capítulo 1 al principio, solo para mostrar el ambiente, ¿no?, de falsa doctrina y de batalla que tiene que hacer Timoteo. Capítulo 1, verso 6 dice, de las cuales cosas, hablando de la fe sincera, desviándose algunos se apartaron. Capítulo 1, verso 6. Capítulo 1, verso 19, naufragaron en cuanto a la fe algunos. 4.1, algunos apostatarán de la fe, van a irse en el futuro. Capítulo 6, al final, se extraviaron de la fe. Capítulo 6.10 era ese, y 6.21, se desviaron de la fe. Ese es el panorama que está viendo Pablo y que quiere advertir a Timoteo y animar a Timoteo para que sea fuerte en ese contexto. De alguna manera, quizás lo que está pasando en la iglesia de Éfeso es lo que Pablo advirtió años antes, cuando él se despidió de los ancianos de Éfeso. ¿Se acuerdan en Hechos 20? Él se junta con ellos, allí en Mileto, y en el verso 29 al 30 él les advierte a los ancianos de Éfeso, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, es el liderazgo, está hablando con el liderazgo de la iglesia, en medio de vosotros, en medio del liderazgo, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, los ancianos, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Tremenda advertencia de Pablo, yo lo sé, Pablo es un apóstol,
tiene revelación de Dios. Yo sé que de algunos de ustedes, los ancianos, se van a levantar algunos perversos que van a arrastrar a los discípulos, hablando, siempre es hablando. Hablando se edifica, hablando se destruye en los aspectos espirituales, ¿no? Entonces, de alguna manera, Pablo, dentro de todo lo que viene diciendo en la carta, comienza en el capítulo 4, hablando de esta apostasía que se viene en los posteriores tiempos, siguiendo a espíritus engañadores. Y inmediatamente que termina de esa advertencia dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido de las palabras, noten ahí, subrayen palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido, desecha las fábulas profanas, noten que habla de palabra y buena doctrina. Después, versos 7, fábulas profanas y de viejas. Son palabras también, palabras falsas, llamadas fábulas acá, mitos. Y entonces dice, ejercítate para la piedad, ahí, en ese contexto. En otras palabras, viendo este contexto negativo, lo que podríamos decir es que es casi como un antídoto que le está dando Pablo a Timoteo contra el error, que ya está presente en la iglesia, capítulo 1 y capítulo 6, y que se viene peor. ¿Sí? Le advierte de ese error que se avecina. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, una advertencia. Le anima a nutrirse con la palabra de Dios, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Le anima a evitar ciertas conversaciones, las vanas palabras de los hombres, diciendo desecha las fábulas profanas y de viejas. La palabra fábula es mito, ya les dije, de donde derivamos nuestro término mitología. Lo que habla es de algo falso, son palabras falsas. No necesariamente se dicen con intención de engañar, pero son falsas. Cuando dice o califica a esos mitos como de viejas, está hablando de historias que las viejas, las abuelas, inventaban para hacer dormir a sus chicos. El nene le dice, contame algo, abuela, y uno empieza a inventar, ¿no? Te matan al día siguiente cuando te piden, contame lo mismo de ayer. Uno ya ni se acuerda, ¿no? Pero uno empieza a inventar cualquier cosa. Y del perrito y la tortuguita, y se viene el conejito y no sé qué. Y uno empieza hasta que se te duerme el nene, ahí, ¿no? Pero esto es un invento. Esto es un invento. Así de una manera sarcástica, ¿no? Pablo le dice, guardate de ese tipo de historias, ¿no? Y yo un día venía manejando y vi al Señor y no sé qué, y no sé cuánto. No seas tonto, lee la Biblia, dejate de inventar visiones y cosas que ni sabés vos si era el Señor o quién era. No lo sabés. En 2 Timoteo 2:16, también Pablo le dice a Timoteo, mas evita profanas y vanas palabrerías. Lo mismo, porque conducirán más y más a la impiedad. Acá está hablando de la piedad. Las palabras que no salen de la Biblia, que son inventadas por personas, conducen a la impiedad. A nosotros nos gusta, no sabemos por qué, pero nos gusta que en un sermón haya historias, haya anécdotas. La Biblia así, pura y dura, a veces es como que cansa, ¿no? Y queremos que nos cuenten otras cosas. Y nos digan que somos campeones, mirate al espejo mañana a la mañana y decís, soy un campeón. Y salí a la calle y decís, qué bendición este pastor, cómo me anima este hombre. Fábula de viejas. Qué tontería. La Biblia, ¿dónde dice eso? Y entonces le dice, de manera positiva, una vez que le dice, evita ese tipo de cosas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Sí, es el contraste. En lugar de escuchar fábulas de viejas, Pablo le dice a Timoteo, tenés que ejercitarte para la piedad. Ese es el contexto. El texto en sí, fácilmente deberíamos pensar en dos palabras, que es ejercítate y que es piedad. Ejercítate es el verbo gumnazo en griego, donde sacamos nuestra palabra gimnasio. Y se usaba en aquella época también. De ahí viene esa palabra, ¿no? De los que hacían esfuerzos atléticos. Y ya todos sabemos lo que es y cómo funciona en un gimnasio. Tenés que repetir las mismas cosas, haciendo un esfuerzo sostenido, repetido, constante, digamos así, y eso te va a aumentar tu fuerza. Eso es lo que es ejercitarse, ¿verdad? Tiene que ver con disciplina. Disciplina significa trabajo consistente, constante,
¿sí? Un esfuerzo sostenido, un esfuerzo diario, esa es la idea. También es un esfuerzo progresivo, cada vez haces un poquito más, ¿verdad? Y así viene el resultado. Vas de menor a mayor. Empezás con pequeños pasos, y a medida que aumentás tu capacidad vas logrando teniendo mayores logros, ¿verdad? Sea con pesas, sin pesas, haciendo abdominales, etcétera, caminando, corriendo, lo que sea, ¿no? Lucas manda a sus seguidores, Jesús manda a sus seguidores en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, a seguirle de una manera disciplinada, negarnos a uno mismo, tomar la cruz, eso implica disciplina, ¿no? Cada día, dice Jesús. Negate cada día a vos mismo, tomá la cruz y seguime cada día. Y eso implica que hay una lucha diaria, obvio. Si tenés que hacerlo cada día, es que cada día hay una lucha, ¿verdad? Yo no digo, bueno, ya lo hice, una vez ya lo hice, ya está. No, lo tengo que seguir haciendo. Eso implica disciplina, ¿verdad? Bueno, y deliberadamente Pablo elige este verbo, ejercitarse, porque, bueno, la idea es que tengamos que hacer un esfuerzo perseverante. Las almas flojas, por decir así, algunos de nosotros, sabemos en épocas de flojera espiritual, digamos, de falta de diligencia, de pereza, enseguida vemos el resultado de nuestra vida, ¿no? Las luchas se aumentan con el pecado, ¿verdad? El desinterés crece también. Hay una relación, todos lo vemos, en cuanto a esto de hacer algo diario, de buscar a Dios diariamente, de buscarlo en la palabra, de orar cada día, de buscar al Señor, no solo de hacer pedidos por otros, hablar con el Señor para fomentar una relación íntima con Él. Todo eso da frutos en nuestra vida. Y a eso se le llama piedad. Ejercítate para la piedad. ¿Sí? La palabra piedad es eusebeia. De ahí viene nuestro nombre Eusebio. Eusebio es piadoso. Ya no se usa mucho, pero es un lindo nombre, se usaba mucho antes. De las 15 veces que se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento, eusebeia, piedad y piadoso, eusebeia o eusebeo, 13, de las 15, 13 están en las epístolas pastorales. 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Se ve que Pablo tiene un peso al final de su vida, porque son las últimas cartas de Pablo, al final de su vida sobre este asunto. 9 de esas 15 veces están acá en 1 Timoteo. Pablo diagnostica muy bien el desvío de las personas no es solo doctrinal. Primero uno pierde la limpia conciencia. Es un tema es un tema moral. El desvío de una persona que después empieza a enseñar herejía o falsa doctrina empezó en su corazón. Abandona la limpia conciencia, abandona la fe, y por eso Pablo insiste que Timoteo sea disciplinado en la piedad. La palabra implica esto de eusebeia, piedad, implica respeto y reverencia. Eso es lo que se usaba en el griego secular, reverencia o respeto hacia los gobernantes, los magistrados y los padres. En el Nuevo Testamento se usa con respecto a Dios, respecto a Dios. Se usa también la palabra devoto, ya no la usamos nosotros más, ser una persona devota, tener devoción por Dios, es casi un sinónimo de ser piadoso. Es una actitud, noten, ser piadoso es una actitud hacia Dios, de respeto, de temor, de humildad hacia Dios. Procurar hacer lo que le agrada a Dios, eso es lo que hace una persona piadosa. Vive pensando de cómo su vida puede ser más agradable al Señor. El concepto, dice un estudioso de palabras, implica mostrar consideración engendrada por una relación. Los nietos y los hijos, dice en 1 Timoteo 5:4, deben practicar la piedad para con su propia familia. O sea, una reverencia a la familia, eso es piedad. Algunas Biblias, notablemente antiguas, traducen esta palabra piedad como religión, ejercítate para la religión. Pero no le erra, digamos así, el significado, porque la palabra piedad tiene una connotación personal. Es una actitud mía y tuya, personal, para con Dios.
como es la idea de un temor mezclado con amor que uno tiene que tener hacia Dios. Eso es lo que constituye la piedad del hombre hacia Dios. Escuche, una persona piadosa es una persona temerosa de Dios. Una persona piadosa es una persona que ha dejado de estar centrada en sí misma para estar centrada en Dios. Conlleva la idea de una actitud personal hacia Dios que resulta en acciones que complacen a Dios. Eso es lo que nosotros llamamos devoción a Dios, ser piadoso. Pero siempre la piedad es una devoción en acción, digamos así. No es una persona que se encerró en una celda y está todo el día orando. Bueno, pongamos que la oración es una acción, pero la idea de una persona piadosa, verdaderamente piadosa en la Biblia, es alguien que vive su vida para Dios, en el mundo, en relación a los demás, por supuesto, también. No es una actividad la piedad, es una actitud hacia Dios, compuesta por el temor de Dios, amor a Dios y deseo por Dios. Eso es lo que es ser piadoso. Y nosotros podemos crecer en piedad, y debemos crecer en piedad, todos los creyentes, ¿verdad? Es difícil, a Dios no lo vemos, y eso hace que sea más complicado, digamos. Nosotros tenemos una relación, así pensamos los evangélicos, tenemos una relación personal con Dios. Andamos con Dios, como dice cuando habla de Enoc, pero ese andar con Dios se debe desarrollar. Y se hace difícil porque no lo vemos a Dios, ¿verdad? Y lo tenemos que practicar, y la manera de practicarlo está clara en la Biblia, es por medio de la palabra de Dios, porque Dios nos habla por su palabra. Y la oración, nosotros le hablamos a Dios, pero principalmente tenemos que oír a Dios nosotros. Hay que hablar a Dios, por supuesto que sí, pero hay que oírlo, por sobre todas las cosas. ¿Se acuerdan el Salmo cuando dice, oh Israel, si me oyeras? Si este pueblo me hubiera oído, si me oyeras, si me oyeras. Tenemos que oír a Dios para ser piadosos. Eso alimenta nuestra reverencia, nuestro amor a Dios. Lamentablemente muchos cristianos esforzados y disciplinados y dedicados no son piadosos, no lo son. La razón es que todo ese esfuerzo no está dedicado a Dios, no está puesto en la dirección hacia Dios o para desarrollar o profundizar una relación con Dios. Está puesta en otras cosas. En una visión, como se habla a veces con esa énfasis más de negocios, parece, ¿no? De lo que tenemos que hacer, o dedicado a un ministerio, o a su propia reputación como cristianos, pero no a Dios. Hay muchos en el mundo académico, incluso personas que escriben libros y libros sobre la Biblia, pero no aman a Dios. Se ha transformado en un trabajo, en una profesión, en un medio de ingreso y en una forma de edificar la reputación de uno, pero no relacionarse con Dios. Jerry Bridges, que yo les mencioné, muy lindo él, define piedad como devoción a Dios que resulta en una vida que agrada a Dios. Me encanta, muy práctico. Devoción a Dios que resulta en una vida que agrada a Dios. La práctica de la piedad, dice él, así se llama un libro, la práctica de la piedad, de un libro de él, es primero de todo cultivar una relación con Dios, eso es lo que es. Y de esa relación cultivar una vida que agrade a Dios. Nuestra comunión con Dios y nuestra relación con Él, o nuestro concepto de Dios y nuestra relación con Él, al final va a determinar nuestra conducta, se va a permear y va a afectar todo lo que hacemos, sin darnos cuenta, sin proponernos, ¿verdad? Solo porque nuestro ser interior va cambiando en la medida que compartimos más tiempo con Dios. Enfatizando, como ya hemos enfatizado en otros sermones acá, todo coincide porque la Biblia es una y el mensaje es coherente, pero de nuevo la clave para crecer en piedad es sacarnos a nosotros mismos del foco y ponerlo a Dios. Nosotros no somos el centro de las disciplinas espirituales, si es que existe tal cosa. Tiene que ser otro, no yo. Tiene que ser Dios. Porque la Biblia me manda amar a Dios con toda mi fuerza, toda mi mente y todo mi corazón. Y al prójimo como a mí mismo. Muy interesante, leí un libro de
sobre cómo está hoy, al día de hoy, la discusión evangélica sobre la ética del Nuevo Testamento. Y me fascinó un concepto, nunca lo había pensado, que hay libros de ética del Nuevo Testamento que se enfocan en uno mismo como persona, en esto no lo debo hacer porque es pecado. Pero otros libros, para mí interesantes, superadores, se enfocan en que la ética del Nuevo Testamento, más que pensar vos de manera individual qué es lo que a vos te hace mal, la pregunta es, esto no lo hago porque a lo mejor daña a otros o afecta a otros, es colectiva. Muy interesante. Porque, de nuevo, en este asunto de los ejercicios espirituales o las disciplinas espirituales, si bien acá Pablo le dice a Timoteo, ejercítate, y el verbo es tú mismo ejercítate, de manera personal e individual. Parece que todo tiene que ver con uno mismo, cuando en realidad este concepto de ser piadoso tiene relación con Dios, se enfoca en Dios y por extensión en la comunidad, digamos. Porque la manera en que yo muestro que amo a Dios y vos también es como yo me relaciono con vos, como yo te amo a vos. No qué tan, no sé, qué tan entrenado estoy, ¿no? Todos conocemos gente que empieza a hacer dieta por salud y va al gimnasio por salud y termina con una obsesión que ya no es salud, al contrario. Hay gente que muere por la obsesión de tener músculos, ¿no? Se inyectan cosas, ustedes saben, todos sabemos. Empieza por algo bueno y termina completamente distorsionado, centrado en uno mismo, todo narcisista, todo vanidoso, todo egoísta, pero no, la salud ya no les importa. Y así pasa con las disciplinas espirituales. Así como les leí este tipo de propuestas que hay por todas partes, ¿no? Todo lo que hacemos, lo hacemos, o debemos hacerlo para Dios, para amar más a Dios y eventualmente amar más al prójimo. Bueno, eso es decía yo, algunas observaciones que tienen que ver con el texto, con el significado. Timoteo entonces en el contexto de apostasía ya presente y otra más que se viene de manera inminente, tiene que enfocarse en escuchar no fábulas, sino sana doctrina. Y ese es el contexto acá y de eso se tiene que entrenar, ejercitar, en escuchar la palabra de Dios. Entiendo por el contexto, ahora lo desarrollamos. Déjenme dar 6 observaciones para limitar el enfoque de este texto, para no irnos tan allá como estas listas que les leí. En primer lugar, tenemos que entender que las disciplinas espirituales nunca pueden contradecir el Evangelio. No puede ser una contradicción, porque el Evangelio nos enseña que nosotros debemos confiar en lo que otro hizo por nosotros. Nosotros abrazamos el Evangelio porque nosotros no podemos por nuestra fuerza agradar a Dios, entonces abrazamos lo que otro, que lo hizo de manera perfecta, que sí agradó a Dios, Jesucristo, hizo por nosotros. El glorioso intercambio que recién cantábamos. Eso es el Evangelio. ¿Y qué? Resulta ahora, como dice Pablo, tan necios sois, dice, habiendo comenzado por la gracia, vas a acabar por la ley, dice Pablo a los Gálatas. Empezaste dándote cuenta que no eras capaz y te volcaste a Dios, te tiraste, por decir así, en los brazos del Señor para que Él te salve. Y ahora que estás salvo, le vas a empezar a poner esfuerzo y ganas para ver si con eso podés anotarte un poroto o, no sé, sumar algún tipo de mérito delante de Dios. No. Es casi una contradicción de términos, disciplinas espirituales o disciplinas de la gracia. Así lo entendieron los reformadores. Si son disciplinas, no tiene nada que ver con la gracia. Porque disciplina implica que vos te estás rompiendo el alma y yo también. Y gracia implica que yo busco para que otro me dé lo que yo no puedo conseguir. Por eso los reformadores no quisieron usar nunca este concepto ni de ejercicios espirituales, así llaman los católicos, ni de disciplinas de nada, sino medios de gracia. Ellos hablaron de los medios de la gracia. Y es muy lindo, algún día enseñaremos de ese tema, pero es casi como un concepto rival de esto de disciplinas espirituales. ¿Sí? Las disciplinas, tarde o temprano, nos producen un orgullo a nosotros. Siempre digo, y con vergüenza, hace muchos años, cuando tenía 48, hace 9 años, yo salía a correr a las 4 de la mañana, acá de noche. Me congelaba las orejas, me compré un gorrito que mi esposa cuando lo ve nos reímos, porque es ridículo, pero estaba como disfrazado.
Salía a correr a las 4 de la mañana y lindo, veía a los barrenderos. Casi con esa mentalidad, lo mismo que ir a comprar a un lugar pobre. Yo decía, bueno, los barrenderos se levantan a esta hora, yo también me levanto y vamos arriba. Y total, pero empezó a surgir un orgullo en mi corazón. Yo lo vi, yo lo sentí, porque yo quería que otros sepan, como ahora les estoy contando. Quería que otros sepan lo que yo era capaz de hacer, ¿no? Que me levantaba, la disciplina que tenía. Sí, qué estupidez. Así nos pasa a todos. Empezamos a sentirnos mejores que otros cuando logramos ciertas cosas. ¿Sí? Yo ya les conté de una persona, linda persona, un profesor que yo tuve que ayunaba mucho, poco menos que se desmayaba dando clase, porque estaba ayunando, pero nos contaba, hace tantos días que no como, y estaba el hombre ahí, medio se caía. Bueno, y lindo, al principio a mí me pareció admirable, después digo, bueno, ya, no nos digas más, ya está, ya nos damos cuenta, todos nos damos cuenta que estás ayunando. Pero eso es en contra del Evangelio. Pensá nomás. No sé vos lo que hacés para buscar al Señor cada día, pero ponele que venís en una racha de 7 días. Ponele que no le cuentes a nadie. No le contás a nadie, pero venís de los 7 días de la semana, los 7 te levantaste, los 7 leíste la Biblia, los 7 meditaste, los 7 oraste y te sentís un campeón, ¿verdad? Estás contento. Ahora la semana que viene tenés 5 sobre 7. ¿Cómo te sentís? Capaz que te sentís mal. Y algunos acá que están atrasados, yo lo sé, porque siempre lo están diciendo, se sienten mal porque están atrasados con la lectura, porque tenemos un grupo de lectura bíblica en el año. ¿Y el Evangelio qué pasó? ¿Por qué? ¿De dónde surge esa culpa? Si nuestra aceptación delante de Dios no tiene que ver con la cantidad de veces que haces el devocional, o si orás o no orás, se empieza como a mezclar todo, como leímos recién en Colosenses, ¿no? Y no es el punto, contradice lo que la Biblia enseña, ¿verdad? El Evangelio nos dice que mis logros, mi performance, no sé si existe eso en español, la palabra performance, pero mi esfuerzo, nunca es la razón por la que Dios me acepta, jamás. Nada que ver. Nosotros somos aceptados por la vida perfecta de otro, de Jesucristo, no por mis esfuerzos. Por la muerte de Cristo, y esa es la única razón, no hay otra, por la que Dios me acepte y me ame. Escuchen, les voy a leer algunos comentarios muy lindos que tienen que ver con el Evangelio. Dice Benjamin Barfield, dice, no hay nada en nosotros o hecho por nosotros, en ninguna etapa de nuestro desarrollo terrenal, por lo cual seamos aceptables delante de Dios. Nosotros debemos ser siempre aceptados por medio de Cristo, o no seremos aceptados de ninguna otra manera. Esto no solo es cierto acerca del momento en que creemos, también es verdad luego que hemos creído. Y continuará siendo verdad todo el tiempo de nuestra vida. Es siempre solo en su sangre y justicia donde nosotros podemos descansar. Jerry Bridges, otra vez lo menciono, me encanta, en un libro que se llama Gracia Transformadora, no está en español que yo sepa, dice, usted es aceptado por Dios por medio de los méritos de Cristo y es bendecido por Dios a través de los méritos de Cristo. Nada de lo que usted haga jamás hará que Dios le ame a usted algo más o algo menos. Bien dicho. Un libro muy antiguo de Spurgeon llamado Mañana y Tarde, que es un devocional, es un devocional para todo un año. La reflexión del 28 de junio de ese devocional, cada día tiene una reflexión, dice así, Spurgeon, recuerda por tanto, no es tu aferrarte a Cristo lo que te salva a ti, es Cristo. No es tu gozo en Cristo lo que te salva a ti, es Cristo. No es incluso tu fe en Cristo, a pesar de ser el instrumento que Dios usa, ¿no? Es la sangre y los méritos de Cristo. Por lo tanto, no mires tanto a tu mano con la cual te estás aferrando a Cristo. Mira a Cristo. No mires a tu fe, sino a Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros nunca hallaremos felicidad mirando nuestras oraciones, nuestras obras, nuestros sentimientos. No, es lo que Jesús es, no lo que nosotros somos, lo que da descanso a nuestras almas. Qué hermoso, ¿no? Sí, hermoso. Estamos en este punto, lo hice largo, pero estamos hablando que las disciplinas espirituales nunca pueden contradecir el Evangelio. O sea, estamos diciendo que la disciplina
En todo caso, una persona más disciplinada va a crecer más que uno no disciplinado. Pero ojo, una persona disciplinada se puede convertir en un fariseo así, inmediatamente, y ya olvidarse del Evangelio y sentirse en sí mismo orgulloso de algo, ¿no? Por eso los protestantes que estaban en este aspecto muy obsesivos con la gracia y la salvación y la falta de méritos que nosotros aportamos a la salvación, quisieron llamarle los medios de la gracia, porque eso es lo que necesitamos para crecer, la gracia de Dios cada día en nuestra vida. En todo caso, si le llamamos disciplinas espirituales, deberíamos subrayar espirituales. Es lo que el espíritu de nuestro corazón va produciendo, que son el fruto del espíritu, amor, gozo, paz, etc., ¿no? En segundo lugar, y esto es muy importante, las disciplinas espirituales no tienen nada que ver, las verdaderas disciplinas espirituales no deberían tener nada que ver con reprimir el cuerpo o castigar tu cuerpo. Eso, de nuevo, como están echando mano estos libros que les menciono a listas de la tradición, de la historia, están usando lamentablemente prácticas que se impusieron cuando la Iglesia tenía una distorsión filosófica, digamos, había abrazado lo que se llama el neoplatonismo, que dice que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, que nuestro espíritu está encarcelado, el cuerpo sería como una cárcel y hay que golpearlo, hay que sacrificarlo, hay que lastimarlo, lacerarlo, como para sacarlo, digamos, de juego, por decir así. Bueno, lamentablemente, entonces salimos a leer en la historia, y la historia del cristianismo nos enseña muchas aberraciones, cosas espantosas que hicieron algunos supuestamente para poder crecer espiritualmente. Se disciplinaron, digamos así, haciendo barbaridades. Y hasta el día de hoy, algunos las siguen haciendo. ¿Sí? Como leímos en Colosenses. Tienen un aparente, bueno, parece que son piadosas, parece que producen humildad, pero no tienen efecto contra los apetitos de la carne, dice Pablo. Un celo admirable, pero errado. Cosas que quizá nosotros no podríamos hacer jamás, pero errado. Maltrato del cuerpo, ¿sí? Excesos destructivos, todo tipo de cosas que nada que ver. La palabra disciplina en nuestro idioma se puede usar en ambas formas, ¿no? Un esfuerzo sostenido, una persona sistemática, consistente, y también alguien que se castiga. La disciplina es castigo en nuestro idioma. Castigo físico, azotes, etc., ¿no? En el siglo XIII, por ejemplo, se empezó a practicar la flagelación como parte de procesos penitenciales. Se flagelaban, se golpeaban, se autoflagelaban. Personas que tenían tentaciones sexuales se ponían cinturones con espinas para adentro para que les pinche. Y por supuesto, les sangraba y les dolía y les produciría llagas, infecciones, vaya a saber, ¿no? Cosas que uno ni sabe, salvo que te pongas a leer y investigar o hables con alguien que ha estado en ese contexto. Hace unos años nos visitó un hombre llamado Bart Bruber, yo les he contado, un sacerdote católico, y nos contaba, ex sacerdote católico, todas las cosas que él vivió dentro de un monasterio. Él y su compañero, ¿no? Se flagelaban todo el tiempo, de todas formas, de todas cosas inimaginables, solo para supuestamente tener victoria contra los apetitos de la carne, justamente. Eso no es una disciplina espiritual. ¿Qué tiene de espiritual? Es todo corporal, digamos. Leemos en libros de historia del cristianismo que cuando Constantino se convirtió, digamos así, una masa de inconversos se metieron en la iglesia, muchas personas que trataron de ser sinceras huyeron de la iglesia, porque la iglesia se había vuelto mundana y empezaron a practicar todo tipo de cosas extrañas, muchos imitando a un tal Antonio. Antonio fue un monje egipcio que se fue al desierto a vivir solo y, bueno, lamentablemente un hombre muy prestigioso como Atanasio escribió, admirándolo a Antonio, su biografía, la vida de San Antonio. Y empezaron a ver gente que lo imitaba y pobre Antonio estaba solo ahí en medio de la nada, todo quemado por el sol, muriéndose de hambre, muriéndose de sed. Y la gente lo venía a ver a Antonio y Antonio decía, salgan de acá, déjenme. Practicaba la solitud, claro, el silencio, él quería estar solo.
Y personas, muchos cristianos fueron comidos por animales, por estar así como Antonio, en el medio de la nada. Imagínate, pensando que de esa manera iban a estar mejor espiritualmente. Antonio, bueno, cuenta Atanasio, Antonio soñaba, porque tampoco tiene efecto eso. Tenía sueños con demonios y sueños de todo tipo, sueños eróticos todo el tiempo. Él pensó que estando así iba a estar. Y está todo escrito. Busquen en internet la vida de San Antonio. El hombre no podía con su carne, digamos, con su lascivia, aún sacrificándose así. Y un hombre después, eso se llamó el monasticismo eremita, se llamaban anacoretas ese tipo de monjes, pero un hombre llamado Pacomio inventó otro tipo de monasticismo llamado cenobita, y él lo que hizo para no hacer todos esos extremos, se juntaron con varios que querían ser monjes, fueron a un terreno, pusieron un muro y hicieron un monasterio. Y ahí empezaron a vivir en comunidad, pero hacían todo tipo de barbaridades adentro, todos juntos. Cuando venía alguien a golpear a ese monasterio porque quería ser parte, para probar si realmente tenía el espíritu de un verdadero monje, lo dejaban ahí una semana tirado en la puerta a ver qué hacía. Si se aguantaba y si no aguantaba, no lo recibían. Si se aguantaba ahí como un campeón una semana ahí al rayo del sol, sí, entonces entraba. Cosas extremas, cosas ridículas, lamentablemente, sí. Pero se produjo un fenómeno, como una moda, ¿no? Como una psicosis. Todo el mundo quería hacer eso pensando que ahí iban a encontrar, porque la iglesia estaba contaminada por inconversos, pensaban que ahí iban a encontrar la paz espiritual, la relación, la cercanía con Dios, la piedad, pero no encontraron la piedad ahí. Lamentablemente no. Les leo algunas cosas de un libro de historia. Ellos hicieron esfuerzos inútiles, como comer comida cruda por 7 años, exponer el cuerpo desnudo a moscas venenosas mientras dormían en un pantano por 6 meses. No acostarse a dormir por 40 o 50 años, dormirían parados, obvio. No hablar una palabra por varios años, mantener orgullosamente un récord de los años que pasaron sin ver a una mujer. Llevaban pesos pesados a donde fuera que iban, también como una cosa, como una disciplina espiritual. Vivían encadenados explícitamente, compitiendo unos a otros para ver quién era el campeón de las austeridades. Empieza uno a leer y dice, acá suena como que están compitiendo, ¿no? Hay un hombre llamado Simeón Estilita, ustedes pueden buscar, siglo V. Yo lo busqué porque me pareció esto, digo, no puede ser. Y busqué en internet y está lleno de información de él y lleno de gráficos, digamos, de grabados de Simón Estilita, porque él era de la iglesia oriental. Hay muchos grabados de él. Es un santo de la iglesia oriental, ortodoxa griega. Él se hizo edificar una columna de 2 metros, no tan alto, ¿no? Menos alto que este techo, 2 metros, y se sentó arriba de la columna, en el desierto de Siria, y por algún tiempo vivió arriba de la columna. Pero pronto, dice el libro de historia, se sintió avergonzado por la poca altura de la columna y se mudó a otra columna de 20 metros de alto, imagínate, 20 metros de alto, y 3 metros de diámetro, con una baranda para no caerse cuando se quedaba dormido. Hicieron todo eso, una cosita ahí, y están todos los dibujos en internet. Y vivió arriba de esa columna de 20 metros por 30 años, expuesto al sol, a la lluvia y al frío. Sus discípulos, porque tenía discípulos que desde abajo lo admiraban, ¿no? Estaban asombrados con el hombre, como que había hecho un récord, qué sé yo. Pusieron una escalera con un palito le daban comida, le llevaban comida, y también bajaban con una cuerda el balde con lo que tenían que bajar. Simeón se ató a sí mismo, no me quiero reír, pero al pilar con una cuerda, para no caerse si se quedaba dormido, pero al final la cuerda se le incrustó en la piel. La cuerda llegó a estar embutida en su carne, lo cual hizo que se infectara alrededor de ella y se llenara de gusanos, que cada tanto se caían de sus llagas, y cuenta que él agarraba el gusano y lo volvía a poner lo volvía a poner ahí. Estaba pipí, estaba. Es que sí, llega un momento que ya nos da lástima en realidad. ¿Cómo puede una persona errar siendo que la Biblia ya había sido escrita y la tenían?
en esa zona también. Y le decía al gusano, él hablaba con el gusano y le decía, come lo que Dios te ha dado. Y se le dejaba que le coma ahí, le sigue infectando. En algún lugar perdieron el punto, en algún lugar se confundieron. Esos son fábulas de viejas, al final. Mirá vos, ¿no? En el mismo texto que dice que no escuche fábulas de viejas, sino que se ejercite para la piedad, tratando de ejercitarse para la piedad, están haciendo cosas absurdas que no están en la Biblia. Qué barbaridad. Y te das cuenta, porque lees y te das cuenta, es una competencia de egos que siempre aparece, ¿no? Ahí la tontería nuestra de querer ser más que otros, ¿no? Lo mismo otra vez que el físico-culturista que empezó porque le pidió el médico que no sé, que haga algo porque estaba todo encorvado y terminó enamorándose de sí mismo y ya estaba peor de salud que antes. Quizás. Narcisismo total. Nada más lejos que tomar la cruz y morir a vos mismo cada día. Porque al final, ¿a quién sirvió este estilita, Simón el estilita? ¿A quién sirvió? A nadie. A sí mismo, ahí, tratando de ganar, no sé, ganó la admiración de todos. En tercer lugar, las disciplinas espirituales deben ser bíblicas. Se desprende una cosa de la otra, ¿no? Solo las que encontramos en la Biblia, en todo caso. Nosotros, acá los ancianos, somos más rigurosos. Yo digo las que se encuentran en este pasaje, porque acá es donde se dice. Pero digamos, bueno, concedemos que estos hermanos, porque hay lindos hermanos escribiendo sobre las disciplinas espirituales, bueno, salieron a buscar por toda la Biblia, a ver si encuentran, y ahí está el ayuno, por supuesto, la oración, el evangelismo, congregarte, escuchar la palabra, etc. Yo sería más riguroso, y es lo que voy a tratar concluyendo acá, de decir, bueno, lo que dice acá, hagamos lo que dice acá, y no tratemos de meter todo junto en este pasaje, porque la interpretación sana de la Biblia es tratar de descubrir qué estaba pensando Pablo y qué quería que entienda Timoteo. Quería Pablo que Timoteo, entre todas las cosas, haga toda esta lista o alguna de estas listas que yo le mencioné. No parece ser el caso. No parece. Tenemos que ver el contexto. Pero concedamos que al menos si vas a hacer algo que está en la Biblia, no subirte a una columna y dejar que te coman los gusanos. No tiene sentido. ¿Sí? La Biblia enseña de dos maneras, por prescripción, o sea, nos manda a hacer algo, o por el ejemplo. Hay modelos, por supuesto, hay gente que uno la mira y dice, oh, mira, qué lindo lo que hizo. Mira, Jesús estuvo toda la noche orando. En ningún lado se los manda a orar toda la noche. Pero a lo mejor alguno dice, bueno, vamos a hacer vigilia. Así, de ahí sale el concepto de vigilia. Porque el Señor oró toda la noche. Bueno, hacelo si querés. Perfecto. Tampoco es que lo hacía todo el tiempo Jesús. Pero una vez lo hizo, 2 veces lo hizo. Bueno, ¿querés hacer vigilia? Dale. Pero no nos obligues a todos a hacer vigilia, ¿verdad? Ese es el punto. Tampoco lo hizo así Jesús. Nunca dijo, no está prescrito. Solo hay un modelo, hay un ejemplo, ¿verdad? En la Biblia se nos dice que tenemos lo suficiente, recién cantábamos eso, estamos completos en Cristo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice Pedro, 2 Pedro 3, nos han sido dadas por su divino poder. Tenemos todo lo necesario, estamos completos en Cristo, dice Colosenses. Tenemos todo lo necesario para agradar a Dios, no tenemos que agregar cosas nuevas. No lo necesitamos. Yo veo todas estas cosas y acá estoy concediendo, tengo esos libros, algunas veces leo, me bendice mucho este Jerry Bridges que les dije, como andadores. A veces ya me llegará el tiempo de usar de nuevo un andador, qué sé yo. De nuevo digo, porque un día fui niño y seguramente aprendí a caminar con algo, agarrándome de algo, ¿no? Digamos que eso es para un niño, agarrarse de algo para poder caminar, y después quizás para una persona en algún momento de su vida, si tiene un accidente o algo, de pronto le sirve. Pero me parece que la vida cristiana es mucho más simple que estar todo el día tildando una lista a ver si hiciste todo lo que tenías que hacer. ¿Verdad? Es mucho más lindo porque es una relación que inició Dios con nosotros y nosotros solo nos toca mantenerla de manera amorosa, cariñosa, gozosa, que satisface, ¿verdad? Es hermoso ser cristiano, levantarse a cada día y hablar con el Señor y saber que el Señor es tu Padre que está en el cielo y vos sos su hija y su hijo y nunca vas a dejar de serlo. No pase lo que pase, Él va a ser siempre tu papá. Eso es precioso, ¿verdad?
Y en eso enfocamos nuestra vida, para ser piadosos. Y saber creer de todo corazón que el Señor es el dueño, es el jefe, es el rey, y Él nos habla por medio de su palabra, y nosotros con humildad venimos a escucharlo, y con una actitud sumisa lo escuchamos, en el sentido de que procuramos, leyendo la palabra, tratar de entender qué dice y qué es lo que yo tengo que hacer con eso. Y ya, tranquilo, con eso, para mí, con eso es suficiente. Y orar, por supuesto, al Señor. Y ya. No importa las cosas que vengan del misticismo, porque se llama misticismo a muchas de esas prácticas, personas que tratan de tener quieren tener una relación particular con Dios aparte de las Escrituras. Eso es misticismo. Es querer tener una relación directa con Dios, sin nada, sin intermedio de las Escrituras. Y a mí me llama demasiado poderosamente la atención cuántas cosas prosperan enseguida en popularidad, tanto en aquella época como ahora, cuando se trata de saltearnos la Biblia. Parece que están motivadas por el mismo diablo, que no quiere que vayamos a la Biblia. Sin el auxilio de la palabra de Dios, todas las demás disciplinas espirituales corren todas el mismo riesgo de distorsionarse al egocentrismo. Todas estas cosas que leemos de la historia, cosas que han practicado, ¿no? De flagelarse, de orar arrodillados sobre cosas que lastiman las rodillas, etcétera, o dormir sin colchón, dormir en el piso, cosas por el estilo, no tenían tanta la intención de la devoción a Dios, sino más que nada más que son expresiones de odio al mundo y de rechazo al cuerpo, al mundo material, ¿verdad? Se han usado como intentos incluso para manipular o impresionar a Dios y a otros. Como que, bueno, si le oro a Dios y no me contesta, bueno, entonces ayuno. Y no me contesta, bueno, entonces me quedo toda la noche despierto. Y ahí le voy agregando, parece, intensidad a la oración, como si yo pudiera torcerle el brazo a Dios para que me conteste. Muchas de estas prácticas se han convertido en ejercicios de ingeniosidad humana y de superstición, que no hacen nada para el crecimiento de nuestras almas, ni el progreso de la causa de Dios en el mundo, todo lo contrario. Parece más que están buscando mérito, pero el perdón de Dios no depende de mérito, para nada. Es muy preocupante. Hoy en día, bueno, no sé si ahora, porque ahora estamos en una época de mediocridad espiritual universal, ¿no? Pero hace 20 años y menos también, uno iba a una librería cristiana y encontraba incluso libros católicos sobre disciplinas espirituales, que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. Se vendían en librerías evangélicas el libro que se llama Ejercicios Espirituales, de Ignacio de Loyola, que es el creador de los jesuitas, que era un militar él, y lo convocaron para crear una orden para perseguir a los evangélicos. Y se está leyendo ese libro. Y otro más que no me acuerdo del hermano Lawrence o algo del hermano Lawrence, yo lo escuché en audiobook y no lo podía creer. Es un sacerdote, el hermano Lawrence que también todo conceptos completamente distorsionados fuera de la Biblia. Tenemos que tener cuidado, tienen que ser bíblicas. En cuarto lugar, las disciplinas espirituales no son un fin en sí mismos, en todo caso son un medio para crecer en la piedad, nada más. Ese fue el error de los fariseos, se enamoraron de todas sus prácticas y se colaron el mosquito, como dice Jesús, y se comieron un camello, ¿verdad? Y vino el Mesías, que supuestamente ellos tenían que ser los que estaban esperándolo, y no lo vieron, y lo rechazaron. Creían ellos que por hacer lo correcto iban a ser piadosos, pero fueron los más impíos de la época de Cristo. Y la gente los admiraba, porque eran los que más religiosamente más rigurosos eran. A veces preguntamos, ¿qué tal esta persona? ¿Vos pensás que es una mujer piadosa? Nosotros preguntamos a veces los pastores. Llamamos a otro pastor porque se están por poner de novio, dos muchachos, uno de acá con otra de allá. Decís, ¿qué tal esta chica es piadosa? Oh, sí, es muy piadosa. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, lee la Biblia todos los días, ayuna, ora, medita. Bueno, eso hacían los fariseos. No sabemos, de esa forma no es la manera. De nuevo, la piedad es una actitud hacia Dios, no es una lista de cosas que hacemos, no lo es.
Sin la dirección del Espíritu por medio de la palabra, nuestros esfuerzos, por más bien intencionados que hayan sido, tarde o temprano se distorsionan y contaminan con nuestra propia incapacidad para ver con claridad. Por eso quizá Pablo intencionalmente no menciona nada. Dice, ejercítate para la piedad. Timoteo sabría, o el contexto mismo nos da una pista, que tiene que ver con la sana doctrina y con el contraste. En vez de escuchar fábulas, lee la palabra o escuchar la palabra. Busca a Dios. En quinto lugar, las disciplinas espirituales deben ser practicadas por todos los cristianos. Muy interesante, se lo dice a Timoteo. Pero está hablando, noten, dice, palabra fiel, verso 9, es esta, y digna de ser recibida por todos. Es la forma, también una expresión de las pastorales. Pablo usa, esto te enseño, pero está hablando después de manera general. El verso 6 dice, si esto enseñas. El verso 11 dice, esto manda y enseña. Dice que esta palabra es digna de ser recibida por todos. Bueno, todos de alguna manera tenemos que esforzarnos por ser piadosos, por buscar a Dios, por tener devoción a Dios, ¿verdad? Claro que sí. Pablo dice de una manera hermosa en Filipenses, dice que yo me olvido lo que queda atrás y sigo y me esfuerzo para conocer a Cristo. Pablo es un hermoso ejemplo. Nunca llegamos, nunca decimos, bueno, ya está, ya la hice. No, sigo esforzándome. Y sigo haciendo lo que dice al principio y lo que te recomiendo yo a vos como pastor que hagas, lo sigo haciendo yo. Porque no hay nada nuevo, el cristianismo es bastante simple, no hay etapas así como que ustedes son los iniciados y algún día van a ser, después de ciertas prácticas, van a pasar a un nuevo escalón. No hay un nuevo escalón, hermanos. Todos estamos haciendo lo mismo, desde el día que nos convertimos hasta el día que el Señor nos lleve. No hay otro escalón. Seguimos leyendo la Biblia, buscando al Señor, confesando nuestros pecados. Eso es lo que hacemos. Con seriedad. Cada día tomamos la cruz y tratamos de seguir a Cristo. En sexto lugar, las disciplinas espirituales son un medio de gozo y de liberación. Porque acá dice el ejercicio corporal, verso 8, para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha. Noten qué lindo, para todo aprovecha. Es una bendición que seamos piadosos. Hay fruto en todo sentido de la vida. Aprovecha para mí, para ser un mejor esposo, para ser un mejor padre, un mejor abuelo, un mejor vecino, todo. Para mi trabajo. Es como vivir de una manera que agrada a Dios y el temor de Dios. Es la forma de vivir en este mundo como Dios lo hizo. Tiene todo tipo de recompensas, dice acá. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y sí, ser una persona piadosa es sinónimo de ser sabio, porque eso es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Eso es lo que es. Y es una bendición. Es hermoso apartarnos del pecado, tratar de seguir a Dios, de realmente vivir para Dios de manera genuina, sincera, con todo lo que eso implica, con las caídas, tropezones, etcétera, dureza de corazón, apatía, todas esas luchas que todos tenemos, pero aún así le seguimos dando, porque creemos que Dios lo merece. Porque entendemos que Dios nos creó, entendemos que es el principio de la vida y que no hay nada mejor que estar bien con Dios, y empezamos a ver fruto en nuestra vida, de manera preciosa, en esta vida y después en la venidera, porque hay recompensas en la venidera. Dios ve, Dios sabe, Dios está ahí presente cuando vos tratás de esquivar el pecado, de apartarte de la fornicación, de apartarte de ciertas cosas que nadie te ve, pero Dios te está viendo y vos sabés y decís, bueno, no, esto no es para mí. Y ni te acercás. Y eso es hermoso. Y vivís sin culpa. Qué lindo vivir sin culpa, tranquilo, liviano. Y si pecás, bueno, confesás y de nuevo estás sin culpa otra vez. Hermoso. El ejercicio corporal, en cambio, sirve para poco. No está hablando en contra del ejercicio corporal. La Biblia no es tonta tampoco. Dios sabe todo. Dios nos hizo. Necesitamos comer bien, necesitamos dormir bien y necesitamos hacer cierto ejercicio. Porque acá dice, sirve para poco, no es que no sirve para nada. No dice, el ejercicio corporal no sirve para nada. No dice eso. Sí sirve, pero poco. Pero mucho más buscar a Dios y tratar de... A ver, si yo estoy mal espiritualmente, dormir bien me va a hacer bien, pero no me va a ayudar espiritualmente del todo. ¿Verdad? Comer sano me va a hacer bien. Ponele que vos tenés depresión. Bueno, seguramente hay un desajuste, entre otras cosas, puede ser que no dormís bien, que no comés bien, tenés que hacer ejercicio, etcétera. Pero es un tema espiritual.
procurá buscar al Señor, es mucho más valioso. ¿Sí? No te quedes con los consejos corporales nada más, ¿no? Y finalmente, entonces, algunas sugerencias para aplicar el texto. Ya dijimos, todas estas listas ya dimos. A mí me parece que el contexto limita mucho todo lo que está hablando Pablo a Timoteo, y es que se dedica a la palabra de Dios. Está más que claro. Ese es el gran tema de la epístola pastoral, de esta epístola pastoral. Que deje de prestar atención a todo tipo de habladurías y se concentre en lo que la Biblia dice. Eso es lo que es. Nos tenemos que dedicar a la palabra. Y si querés agregar a la oración, si querés, está bien, y ya, no inventemos más, porque acá no está lo demás. Todo lo demás es desmedido, no está metido acá, de ninguna manera tiene que ver con el contexto. Dice un tal Donald Whitney, que yo les dije, las disciplinas espirituales son los medios por medio de los cuales obedecemos este mandamiento, ejercítate para la piedad. Son los medios por medio de los cuales perseguimos intimidad con Cristo y conformidad a la imagen de Cristo. Bueno, todo bien, pero eso lo hace la palabra en nuestra vida, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Richard Foster dice en ese libro que les mencioné, Alabanza a la disciplina, la página 22, Dios ha establecido las disciplinas de la vida espiritual como los medios por los cuales, escuche esto, que no es correcto, somos colocados en el lugar en que Él puede bendecirnos. No es así. No. Tenemos que tener cuidado. ¿Sí? El Señor nos bendice cuando nosotros somos humildes ante su palabra, cuando somos como niños, cuando somos enseñables a lo que Él nos quiere decir, y eso nos bendice, cuando tenemos temor de Dios. Lo demás no, son todas cosas de ascetismo, que es también una filosofía no bíblica. ¿Sí? Pablo no da detalles, pero si bien la Biblia acá no se menciona en la lista, no hay una lista de hecho, en el contexto de 1 Timoteo 4 lo que dice es que Pablo se debe nutrir con la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer, leer la palabra, meditar la palabra, estudiar la palabra, tratar de absorber la palabra en nuestra vida, memorizarla en todo caso. Noten como dice Proverbios 2, del 1 al 5, hijo mío, si recibes mis palabras, voy subrayando, y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas su voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Buscar de todas las formas posibles estar en contacto o bajo la autoridad de la palabra, escuchando un sermones cada domingo, cada miércoles. En internet, si encuentran buenos sermones, búsquenlo. Leer la palabra cada día, meditarla. Si tenés 10 minutos nada más para leer la palabra, yo te animaría a leer 5 y orar los otros 5. Pero no repitiendo una lista como un loro, sino hablando con Dios de lo que leíste y derramando tu corazón a Dios, teniendo una relación, cultivando una relación con Dios. Empezá a poquito, como si fueras a un gimnasio. No te hagas el loco, no, mañana no te pongas, o esta tarde te pones a leer 20 capítulos. Y mañana no lees nada, porque te quedaste así ya como se te quemaron los ojos. Hacé 5 minutos por día, 10 minutos por día, despacito. Peor es nada. El tema no es la cantidad, sino la calidad, lo que haces con lo que lees. La actitud, lee en humildad, verdaderamente sometiéndote con conciencia que estás leyendo lo que Dios dice. Miren, el gran modelo de espiritualidad es Jesucristo. Yo estoy hablando, ustedes ni saben, detrás de todo esto que estamos diciendo, hay universidades que han agregado una materia que se llama espiritualidad cristiana. Y enseñan esto, disciplinas espirituales. No coincido yo, a mí me parece que no. Y son gente linda, no estoy hablando en contra de ellos, pero me parece que no es la manera. No es así. De nuevo, ¿por qué inventar tantas cosas cuando es todo tan simple? Pongamos la palabra en el lugar que debe estar. No es que adoramos la palabra, adoramos a Dios, pero Dios se comunica con nosotros por medio de la palabra, ¿verdad? Y miren a Cristo, que es el verdadero modelo de espiritualidad. Qué interesante que los contemporáneos de Cristo estaban enojados con Cristo porque Él era comilón y estaba en las fiestas, bebedor y comilón.
Y Juan el Bautista porque era medio asceta, o sea, Juan el Bautista era como más estricto, era más disciplinado. Cristo no, parece que era medio como, les volaba la cabeza y decía, ¿qué hace este hombre? Bueno, él es nuestro modelo. Sí que pasó una noche orando, pero en general estaba comiendo con Mateo, en la casa de Leví, con fulano, con vengano, estaba con la gente, disfrutaba con los demás. Ese es nuestro modelo, Jesucristo. Y todo simple lo hace Jesucristo. Miremos la vida de él. Busquen en casa después Mateo 11, 18, 19, ahí es cuando le dicen que era comilón, que era bebedor. Después lo pueden ver. Y esa es la meta, ser como Cristo, ¿verdad? Que tuvo perfecta comunión con Dios, que nunca pecó, pero vivía entre la gente, de la manera simple, común. Y sus discípulos se maravillaban, porque no era como esos santulones que estaban ahí jugando a que eran, qué sé yo, que eran súper santos, pero no lo eran. Tenemos que amar a Dios con toda la fuerza, toda la mente, todo el corazón, pero en nuestra vida común y corriente, con la gente que nos relacionamos, tratando de bendecirlos a otros. ¿Sí? Mi recomendación entonces, mantengamos todo sencillo, lo más sencillo que podamos. Simple, como Jesús, ¿verdad? Busquemos comunión. Jesús, bueno, el Hijo de Dios, tuvo la eternidad con Dios. Él no necesitaba que le enseñen nada. Igual aprendía, ¿no? Como un ejemplo nos daba. Pero busquemos al Señor en la palabra. Agreguemos si queremos, un ingrediente a la vez, si querés. Bueno, si estás flojo en la lectura de la palabra, empieza a leer la palabra. Y no te preocupes por ser un gran hombre o mujer de oración, tranquilo. Empezá con la palabra. Empezá a leer al punto que puedas disfrutar. No cuentes qué leíste, qué no leíste, cuánto te falta y vas tachando. Olvídate de esas cosas. Lea para encontrarte con el Señor cada día, despacito, tranquilo. Disfrutá. Y si terminás, olvídate de las listas de oraciones por los demás. Empezá a orar a Dios como tu Padre en el cielo. Si no sabes qué orar, busca un salmo y orá lo mismo. Repetí el salmo, ¿no? Que es hermoso, y hablalo de corazón. Y como decíamos, y bueno, y después sí, adquirí el hábito de la oración, de a pasito también. No tenés que orar todo el día, ni una hora por día. No necesitas hacer eso. Si después te enamorás de eso y te encanta, bueno, empezá a orar más, cada vez más, pero después no nos cuentes. No lo publiques en ningún lado. Hacelo para el Señor, disfrútalo, ¿verdad? Y al final tu aprovechamiento va a ser evidente para nosotros, como dice la Biblia, cuando uno está con el Señor y se nota, ¿verdad? Y serví a los demás. Eso es la verdadera piedad. Empezá a pensar en los demás. A mí me bendice, ustedes, la verdad me rebendicen. Muchos de ustedes son un ejemplo. Cuando me entero que están atentos a las necesidades de otros, cuando nosotros como ancianos queremos ayudar a alguien y dice, no, alguien ya de la iglesia ya me dio. ¿En serio? Dice así. Y no sabemos quién, pero ya sabemos que alguien le dio. Estaba atento también a esa posible necesidad. Eso es hermoso, hermano. ¿Qué más queremos hacer? Seamos genuinos cristianos delante del Señor. Eso es lo que hay que hacer. Y olvidémonos de tantas listas de cosas. Si algún día querés probar, decís, bueno, me gustaría, ¿qué es eso del silencio, la solitud? Bueno, me voy a ir a la laguna, solo, ahí, me llevo comida por las dudas, me llevo repelente por las dudas, algo para los gusanos, por las dudas. Bueno, querés estar solo un día, probá, yo qué sé, está bueno. Cortá el cable un mes, de pronto te ahorrás unos buenos pesos que te pueden servir para otra cosa. Y olvídate de mirar internet, de sí, bueno, el celular lo guardo en un cajón por un día a ver qué pasa. De pronto te enamorás de eso, de también desconectarte de ciertas cosas que te distraen de Dios. Amén. Pero no lo convirtamos eso en una ley para nada. ¿Qué es eso? De ir a comprar a lugares pobres. Andá un día si querés, pero ¿cómo eso no es una disciplina espiritual? ¿Dónde está la disciplina? No tiene sentido. ¿Sí? Ya es como que se descarrila todo y nos confunde a todos. ¿Sí? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Nosotros queremos, de verdad, Señor, tomarte en serio, pero entendiendo que tenemos una capacidad enorme para distorsionar todo por nuestro pecado, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestro ego, como se dice. Ayúdanos, Señor, con humildad, ser verdaderos cristianos, reconociendo nuestras debilidades, nuestras faltas delante tuyo, Señor, y buscarte cada día, tomando la cruz,
poniéndonos a tus pies, Señor, para que tú hables y nosotros escuchar y no contaminar con tantas prácticas que solo alimentan nuestro orgullo, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Y dentro de esta humildad también ayúdanos a amar los que a lo mejor piensan distinto y están haciendo todo tipo de cosas. Bueno, podemos amarlos y admirarlos también porque entendemos que todos estamos tratando de vivir con sinceridad a tus ojos, Señor. Ayúdanos a crecer, por favor, Dios. Ayuda a nuestros hermanos más débiles, que luchan con la pereza, con el desánimo, con el desgano, a levantar las rodillas y empezar a hacer lo que tú nos pides, Señor, pero no como una orden o como una práctica virtuosa, sino reconociendo que te necesitamos a ti, Señor, y ahora que tú nos has salvado, tú de alguna manera que no entendemos, usa nuestros esfuerzos, Señor. Ayúdanos a esforzarnos con humildad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.